Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Hernández, alumno del Laboratorio de Microcontroladores, los sábados AM3, impartida por el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. El día de hoy vengo a presentarles la práctica número 2, modos de direccionamiento. En esta siguiente slide podemos mostrar el objetivo, que es que el alumno identifique y use cada uno de los modos de direccionamiento que presentamos. Son 6 tipos que posteriormente los vamos a revisar. El procedimiento es que el alumno realice varios programas utilizando los diferentes modos de direccionamiento que vamos a mostrar a continuación. En el primer ejercicio nos enseña el modo inmediato, el cual el planteamiento es el siguiente. Cargar en el acumulador A el valor en hexadecimal F0, después sumar al acumulador A el valor de D0 y por último cargar en el registro HX el valor de 1, 2, 3 y 4 respectivamente. En este modo inmediato nos pregunta que determinemos cuál es el valor resultante en el acumulador A después de la suma, ¿verdad? Y cuál es el valor en el byte menos significativo del registro índice H con respecto a X. A continuación les muestro nuestro Code Warrior. Para esto voy a cambiar de pantalla y aquí lo tenemos. En este primer caso nosotros tenemos la carga en el acumulador A de F0 como nos pide en el modo inmediato. Después nos realizamos la suma de 0D en valor hexadecimal para poder saber cuál es la respuesta, el valor resultante con respecto al acumulador A, y nos pide cargar los valores numéricos 1, 2, 3 y 4 en el registro H con respecto a X. Para esto vamos a darle el debug para que nos abra la siguiente ventana, el cual de este otro lado aquí lo tenemos. Al momento de correr la siguiente simulación vamos a presentar lo siguiente. Tenemos que estar pendientes de nuestro source, que es aquí donde va a leer las líneas, y nuestro registro para que nosotros podamos ver cuál es la interacción que se tiene. Corremos la siguiente línea, que es cargar F0 en el acumulador. Como lo podemos ver, en el acumulador A va a ser F0. Ahora nos pide la suma aritmética de A con respecto al acumulador, que va a ser 0D más F0, y tenemos el siguiente resultado, que es FD. Ahora nos pide cargar en el registro HX el valor numérico de 1, 2, 3 y 4. Al cargarlos nosotros observamos que los primeros 2 bytes representan a H y los otros 2 bytes representan a X. Leemos la siguiente línea de código y se va a repetir esto las veces que nosotros deseemos. Paso nuevamente a nuestro PowerPoint para poder proyectar las preguntas. En la siguiente pregunta nos dan como resultado en el acumulador A es FD en valor hexadecimal. En la siguiente slide les muestro cómo es el resultado, si es correcto o no, es la comprobación. ¿Cuál es el valor en el byte menos significativo del registro H con respecto a X? En H, como lo habíamos mencionado, se guardan los bytes de mayor nivel, en este caso era el 1 y el 2, y en X los de menor nivel, que para esta pregunta contestamos que son 3 y 4. Como lo mencionaba, esta va a ser nuestra respuesta. Como podemos observar aquí en el acumulador A fue la sumatoria de D0 con respecto a F0 y nos da como resultado FD. Al momento de correr la simulación, aquí está el main loop, que es lo que se va a repetir las veces que nosotros queramos. Con respecto a H, al registro H con respecto a X, va a ser el valor numérico de 1, 2, 3 y 4 respectivamente para cada registro. Y aquí tenemos la calculadora en modo programador en hexadecimal, sumando F0 más D0. En este caso pues no toma en cuenta el 0 de parte del D debido a que es un valor no tomado, ¿verdad? Al hacer la suma nos da como resultado FD y podemos decir que nuestro modo inmediato fue comprobado exitosamente. Para este segundo modo nos pide que sea un modo inherente o implícito, así denominado por la práctica. El planteamiento es el siguiente: programar el valor, borrar el valor en la acumuladora, después negarlo e incrementarlo en el registro H con respecto a X. Las preguntas en esta práctica son las siguientes: ¿cuál es el valor resultante en el acumulador A? ¿Y cuál es el valor resultante en el registro índice H con respecto a X? Como podemos observar, este es el diagrama
de flujo que vamos a seguir para poder demostrar lo visto aquí, ¿verdad? Si me permiten, hacemos el cambio de ventana para poder mostrarles el CodeWarrior y nuestra programación. Como podemos ver, vamos a borrar el registro en el acumulador, en A, y vamos a negarlo. Vamos a tratar de incrementarlo con respecto a X y podremos observar lo que nos pide. Voy a irme a proyecto, a debug, para que nos pueda abrir la siguiente ventanita, y aquí lo tenemos. Para este tipo de casos vamos a estar utilizando y viendo nuestra ventana de Sources, Assembly y Register. En este caso voy a correr el programa y llegando a esta parte de Noob vamos a borrar todo lo que hay en el acumulador A, leyendo la siguiente línea. Ahora vamos a realizar el siguiente comando y nos produce un valor de FF con respecto a la acumuladora. Ahora vamos a observar cuál va a ser el valor incrementado en nuestro registro con respecto a X, a H con respecto a X. Y como podemos observar, es un valor numérico de 81. Recordemos que H toma los primeros dos valores y X toma los últimos dos valores. Para este caso volvemos a nuestro PowerPoint para poder observar las preguntas que nos solicitan. Nos preguntan cuál es el valor resultante en el acumulador A. En el acumulador A es un valor de FF, esto en hexadecimal. Y el valor resultante en el registro índice H con respecto a X, como lo habíamos mencionado, es un valor de registro 81. Este fue el modo inherente o implícito. Para nuestro siguiente modo tenemos el modo de direccionamiento, que esto nos va a indicar el siguiente planteamiento. Se desea cargar en el acumulador el contenido de la dirección 0081, después sumar en el contenido 0081 y el resultado depositarlo en la dirección 0084. Nos pide, para antes de correr este programa, hay una nota, el cual es la siguiente: antes de correr este programa, escribir los siguientes datos en las direcciones indicadas, en 008045 y en 0081 DA. Estos van a ser las cargas en los acumuladores respectivamente. Nos pide también determinar cuál es el valor de la suma binaria de los valores anteriores, cuál es el valor almacenado en la dirección 0084 y cuál es su diferencia. Si me lo permiten, pasaremos a nuestro CodeWarrior para poder observar la programación. Como lo habíamos dicho, en la acumuladora vamos a cargar el valor numérico de 45, después lo vamos a depositar en la dirección de 0080. Hacemos lo propio con lo que nos solicitaba, cargamos en el acumulador A DA, después lo vamos a mandar a la dirección 0081, cargamos el 0080 con respecto a la acumuladora, hacemos la suma del 0081 y el valor que nos arroje, la suma que nos arroje esa suma aritmética, vamos a mandarlo a la dirección 0084. Y ya por último el main loop, que es el que nos va a ayudar a repetir la secuencia de este programa. Vamos a Project, vamos a crearlo, observamos que no hay ningún error, vamos nuevamente a Project y Debug. Para esto vamos a abrir una nueva ventana para que nos muestre las ventanas que son de interés. Como lo había mencionado ya en el video, las ventanas de interés va a ser Sources, Assembly y Register. Para este caso corremos el programa, llegamos a Noob para poder iniciarlo y vamos a hacer la carga respectiva de 45 en el acumulador A, que ya lo podemos ver. Ahora eso lo vamos a mandar a la dirección 0080, ya se mandó. Ahora vamos a cargar en el acumulador A el DA. Como podemos observar, aquí ya se cargó y se va a mandar a la dirección 0081. Como ya podemos observar, ya se mandó. Vamos a cargar el registro A con respecto a 0080. Se carga, se hace la suma con respecto a la dirección 0081 y aquí tenemos el resultado. Ahora mostramos, lo vamos a mandar a la dirección 0084 y terminamos con el main loop. Lo vamos a correr una vez más para poder observar que no haya ningún error y efectivamente nuestro valor fue de 1F con respecto a nuestro acumulador. Ahora regresamos a la parte de las preguntas y observamos lo que nos piden. ¿Cuál fue el resultado de la suma binaria de los valores anteriores? El resultado fue de 11F. Ahorita vamos a llegar a la comprobación de ese resultado. ¿Cuál fue el valor almacenado en la dirección 0084?
lo almacenado fue solo 1F. Esto debido a que solo agarra los 2 bits de mayor significancia para poder mostrarlo. ¿Por qué la diferencia? Esto debido a que cada variable solo puede guardar 2 bits de menor valor. Para eso es que se hizo esta aclaración. Aquí podemos observar cuál fue el resultado. La calculadora está programada en hexadecimal, en modo programador, y realizando la suma de DA más 45 tenemos un valor de 11F, el cual pues es el valor que tenemos aquí. El almacenado, como lo vimos, fue de 1 con F, y la diferencia pues ya la habíamos marcado, que agarra solo los bytes de menor valor. Esto fue el modo de direccionamiento directo. Para este siguiente modo, el número 4 dentro de la práctica modo extendido, tenemos lo siguiente. En este cargaremos en el acumulador el contenido de la dirección 100, restarle el contenido en la dirección 101 y el resultado depositarlo en la dirección 102. Para esto hay una nota. Antes de correr este programa, escribir los siguientes datos en las direcciones indicadas. En el registro de la dirección 100 vamos a asignarle el valor en hexadecimal de D0 y posterior a la dirección 101 hacer lo propio pero con 4F. Aquí podemos observar el diagrama de flujo seguido para este tipo de modo de direccionamiento y nos pide determinar cuál fue el resultado de la resta depositado en la dirección 102. Para esto, si me permiten, cambiamos de ventana al Code Warrior para poder observar, cerrando el debug y lo demás, observamos en Code Warrior la programación. Para esto hacemos la carga en el acumulador A de D0, depositarlo en la dirección 100, hacemos lo propio con 4F, cargarlo en el acumulador y depositarlo en la dirección 101. Cargamos el acumulador en la acumuladora, cargamos el registro 100 para poder observar cuál fue el resultado y todo eso poder mostrarlo en la dirección 102. Nos vamos a Project, vamos a crearlo y vemos que no hay ningún error. Para esto volvemos otra vez a Project, Debug, y vamos a poder observar las ventanas que anteriormente he estado mencionando que vamos a ocupar, Sources, Assembly y Register, el código siguiente. Corremos el programa, lo compilamos y llegando a esta parte de Noob podemos observar lo propio. Nos pide cargar el registro en el acumulador A, el D0, y aquí lo cargamos, lo vamos a mandar a la dirección 100, ya se mandó a la dirección 100, ahora cargamos 4F, se carga 4F, lo mandamos a la dirección 101, cargamos el registro cargamos en el acumulador A en la dirección 100, que es de 0, que aquí lo tenemos. Ahora hacemos lo propio, la operación aritmética en 101 y tenemos un valor de 81 y esto depositarlo en la dirección 102. El main loop es para poder repetir nuevamente esta operación, pero como podemos observar el valor encontrado es de 81. Regreso, hago el cambio de ventana para regresar a nuestro PowerPoint y poder mostrarles las preguntas siguientes. Nos preguntan que qué fue el resultado depositado en la dirección 102. Pues el valor, como lo habíamos visto, fue de 81, esto debido a las operaciones realizadas aquí. Podemos observar que esto fue lo propio, lo que les había comentado en el Assembly Register. Podemos ver cómo es que esto fue compilándose, observando que en el acumulador A fue de 81. Así hicimos la operación aritmética, que en este caso fue una resta de D0 menos 4F, para poder observar cuál era el resultado propiamente en este modo de direccionamiento que nos presenta la práctica. Una vez comprobado este valor en la calculadora en modo programador con base hexadecimal, podemos observar que el valor numérico fue de 81, haciendo la resta de D0 menos 4F. Esto fue para el modo de direccionamiento extendido. Gracias. Para nuestro quinto modo de direccionamiento, denominado modo indexado, vamos a hacer lo propio que nos piden, es sumar dos palabras de un byte en cada una y utilizar la siguiente diagrama de flujo para poder realizar esta programación. Antes de comenzar, nos pide que escribamos los siguientes datos en las direcciones descritas. En la dirección 100 vamos a escribir el dato de D0 y en la dirección 101 8A. Para el siguiente, aquí mostramos el diagrama de flujo y las preguntas que nos solicitan. ¿Cuál fue el resultado de la suma y qué valor queda depositado en la dirección 102?
Si me permiten, voy a pasar a nuestra ventana de CodeWarrior para poder mostrarles el código. Vamos a hacer la carga en el acumulador de... Continuando con el modo indexado, para este quinto modo de direccionamiento nos plantea el siguiente problema. Sumar dos palabras, disculpen, de un byte cada una. Utilizar el modo indexado. Hay una nota antes de programar este modo que nos dice: antes de correr este programa, escribir los siguientes datos en las direcciones indicadas. En la dirección 100 vamos a cargar el D0 y en la dirección 101 vamos a cargar o mandar el valor de 8A. Para esto, las preguntas que nos solicitan es determinar cuál fue el resultado de la suma y cuál es el valor depositado en la dirección 102. Aquí podemos observar, disculpen que mueva mi cámara, el diagrama de flujo para poder seguir la secuencia de este programa, y al lado izquierdo una pequeña visualización de lo que es nuestro programación en el CodeWarrior. Si me permiten, voy a cambiar de programa para ir al CodeWarrior y mostrarles la secuencia de los comandos que utilicé. Aquí nos piden cargar en el acumulador A D0, mandarlo a la dirección 100, después cargar en el mismo acumulador 8A y mandarlo a la dirección 101, limpiar el registro en X y en H y cargar en el registro índice H con respecto a X 100. Para esto vamos a cargar 0 en X, vamos a realizar la suma de 1 en X y lo vamos a mandar con 2 a X. Después sigue el main loop, que va a repetir la secuencia de lo que hemos estado diciendo aquí. Vamos a Project, creamos y observamos que no hay ningún error. Después vamos a Project y vamos a Debug, y en Debug nos va a aparecer la siguiente pantalla, en el cual vamos a poder demostrar la compilación de nuestro programa con los códigos mencionados en los diferentes modos, en este modo indexado. Aquí, como podemos observar, podemos ver la pantalla o la ventana de Sources, así como de Assembly y de Register, que son los que nos importan a nosotros. Corremos el programa, llegamos a Noob y vamos a cargar el valor de D0 en el acumulador A. Lo realiza. Ahora vamos a mandarlo a la dirección 100. Ya lo mandó a la dirección 100. Ahora vamos a cargar el valor 8A en el acumulador A. Después vamos a mandarlo a la dirección 101. Limpiamos X, limpiamos H y, como podemos observar, nos limpió cada uno del registro índice H con respecto a X. Cargamos el valor de 100 en el registro HX. Cargamos en el acumulador A0 con respecto a X, que va a ser D0, perdón. Después hacemos la suma de 1 con respecto a X, que nos da un valor en el acumulador A de 5A, y lo movemos a 2 con X, que nos va a dar el valor de 5A en el acumulador A y en el registro H con respecto a X de 100. Vamos al main loop y registramos nuevamente este mismo código que se repite, ¿verdad? Si me permiten, hacemos el cambio a nuestro PowerPoint para poder demostrarles las preguntas, al igual que la secuencia mostrada. ¿Cuál fue el resultado de la suma? Fue 15A. El valor depositado, ¿cuál fue el valor depositado en la dirección 102? Pues el valor esperado era 15A, pero debido al acarreo solo se muestra el valor de 5A de bits. Estos fueron los últimos que nos mostró el CodeWarrior. Aquí podemos observar que nos dio un valor en el acumulador A de 5A, y en la calculadora programada en hexadecimal en modo programador nos observa que nos debería de haber arrojado un 15A, pero como lo mencionamos, el acarreo solo muestra el valor de 5A debido a la cantidad de bits que hay depositados. Por lo tanto, este fue el modo indexado. Gracias. Ya para este último modo tenemos el modo inmediato, relativo, indexado e inherente. En este último modo se programará para borrar una tabla en la dirección 100 hasta la dirección 17F. Hay una nota que nos dice que verifiquemos que los contenidos de las direcciones sean 0. Para esto mostramos el diagrama de flujo en la imagen a la derecha, disculpen que mueva mi cámara, el cual podemos observar cuál va a ser la secuencia que vamos a seguir. Nuevamente muevo la cámara para poder mostrarles cuál fue la secuencia o cuál fue el código que nosotros realizamos secuentemente para poder realizar este modo que nos solicitan. Este último modo nos pide que borremos las direcciones de 0 100 hasta 17.
Para esto vamos a nuestro Code Warrior, permitan que cambie de pantalla, para poder mostrarles nuestro código. Vamos a limpiar el registro en H, en X, respectivamente, luego cargamos en la dirección 100 H con respecto a X, después cargamos en el acumulador a 100 y aquí nos detenemos para poder observar un nuevo comando que realizamos. Este grand loop es la característica que se tiene, que va a repetir la cantidad de veces que nosotros le indiquemos. Para este caso vamos a mover 0 con respecto a X, después se va a incrementar, lo vamos a negar y correspondiendo al grand loop vamos a hacerlo 180 veces para que, no 180 veces le vamos a dar clic, pero sí vamos a llegar a un valor de 180 mostrado en el acumulador para que les podamos mostrar cuál es el resultado con respecto a los valores que nosotros hemos realizado. Esto es una forma cíclica que nos va a mostrar el comando, ¿verdad?, para poder visualizar la carga con respecto a la dirección 100 y a la dirección 17F que nos habían solicitado. Vamos a Project, vamos a crearlo y como podemos observar no hay ningún error. Para esto, déjenme cierro esta ventana. Vamos nuevamente a darle en Make, vemos que no hay ningún error, vamos a Project y vamos a darle en Debug. Y aquí, como les había comentado ya por último, vamos a hacerle caso a nuestra vista de Sources y a nuestras dos ventanas de Assembly y Register. Vamos nuevamente hasta Loop y aquí vamos a empezar con nuestro código. Corremos y limpiamos la dirección en X, como podemos ver se hace 0, la dirección en H y se hace 0. Ahora vamos a cargar en el acumulador A el valor de 00. Aquí está. Antes de eso cargamos en H con respecto a X el valor de 100, que aquí lo tenemos. Hacemos la carga con respecto al acumulador A. Después ya estamos en el grand loop, lo leímos, lo mandamos a 0 con respecto a X y vamos a incrementarlo en uno para poder llegar hasta 180. Como no lo cumple, se va a volver a repetir. Aquí es donde va a decir no lo cumples y se vuelve a repetir la secuencia. Como podemos observar, aquí es 101, 102, 103 y así respectivamente hasta llegar en hexadecimal a los valores de F. Aquí vamos a poder observar que, como podemos ver, ya pasamos a la letra A. Ahora vamos en B, C, D, E, F y 110. Así respectivamente. Vamos a darle en una secuencia rápida para que nos observe cuál fue el valor que nos arroja en la última celda. Y como podemos observar en el direccionamiento, después de realizar los 180 veces, limpiamos el acumulador A y cargamos 100 con respecto a 17 en el acumulador A y nos observa que hay un valor de 0 y uno de 71. Regreso nuevamente a nuestro PowerPoint para poder observar la secuencia mostrada. Y aquí podemos observar que el valor es de 0, así que esto fue como realizamos en modo inmediato, relativo, indexado o inherente. En esta situación se repitió 180 veces para poder borrar esta tabla de direcciones de 100 hasta la 17F para poder demostrar que esto se realizó adecuadamente, ¿verdad? Sin más, concluyo la práctica y el video sin más que decir. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.